una renta líquida común y corriente, ¿cierto? Con los agregados, con las deducciones, partiendo del resultado del balance, ¿cierto? Por tanto, se le agregan las multas fiscales, ¿cierto? Porque son gastos no aceptados, no contabilizados. Se le agrega el monto de las donaciones que no se aceptan como beneficio tributario, ¿ya? Que para el ejemplo ascienden a 230.000, ¿cierto? Se rebaja o se deduce, obviamente, la corrección monetaria del capital propio tributario inicial, hola, y las utilidades, ¿cierto?, que están exentas de primera categoría. ¿Cuál podría ser una utilidad exenta de primera categoría? No, esos son ingresos no renta, pero también podrían ser, si están, se deberían deducir. Pero estoy hablando del artículo 39. ¿Qué es lo que estaba en el balance del ejercicio y se tenía que deducir? ¿Intereses? No. Podría ser un dividendo de una empresa nacional, ¿cierto? El dividendo de una empresa nacional, como pagó el impuesto a la renta en el origen, califican como renta exenta de primera, de acuerdo al 39, ¿cierto? Y se deben deducir de acuerdo al 33, número 2. ¿Ya? Por tanto, en el paso 1, que ya lo hemos venido ejercitando hartas veces, tenemos una renta líquida normal, ¿cierto? De 10 millones. El paso 2, ¿cierto?, nos dice que tenemos que restarle los gastos exentos del artículo 21. ¿Ya? Recuerden que para que sean del artículo 21 tienen que ser desembolso efectivo. La donación es un desembolso, ¿cierto? Es un detrimento de patrimonio que se le pagó a una institución, por ejemplo, el Hogar de Cristo, ¿cierto? Educa, no tengo idea. ¿Ya? Obviamente la multa fiscal es un pago al fisco, ¿cierto? Al servicio, a la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Al SAC. Por tanto, hay un detrimento de patrimonio también. ¿Por qué la donación es exenta y no afecta al artículo 21? ¿O en qué caso podría ser afecta a la tributación del 40% y en qué caso es exenta del 21%, siendo un desembolso efectivo? Porque no tiene renta futura. Es un gasto que es un desembolso, ¿cierto? Ahora, para que el gasto que es un desembolso esté afecto al artículo 21, al 40%, ¿qué tiene que pasar? Tiene que, para que esté exento del 21%, tiene que tener respaldo. Por tanto, en el entendido que la donación tiene respaldo, el certificado de donación, ¿cierto?, queda exenta de la tributación del 40%. ¿Ya? Y el tercer paso sería restarle la distribución de utilidades, ¿cierto?, que es un número inventado, que es de 3.820.000, ¿cierto?, que se distribuyó, por ejemplo, en el mes de diciembre. ¿Ya? Y nos queda, pasamos de una renta líquida de 10 millones a una renta líquida mantenida en la empresa de 5 millones. Y a la renta líquida mantenida en la empresa de los 5 millones, a ese monto se le calcula el 50% del beneficio. Por tanto, el beneficio asciende a 2,5 millones con tope en 5.000 euros. Profe, ¿sí? ¿Ese beneficio del 50% a quién se retribuye? ¿Cómo?
¿De dónde saca ese 50%? De esta fórmula de acá. De esa, y el beneficio está establecido en el artículo 14. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá, lo que estoy diciendo ahí, lo que estoy diciendo acá, y lo que estoy diciendo aquí, está establecido en el artículo 14. Profe, ¿esta PPT ya está anulada? No. Hoy día la subo. ¿Ya? Por tanto, la renta líquida va a ser de 10 millones de pesos. ¿Sí o no? No, ¿cierto? Va a ser de 7 millones y medio. Porque tenemos una renta líquida normal de 10 millones de pesos, ¿cierto? Y se le calculó un beneficio, una deducción de 2 millones y medio. Por tanto, la renta líquida pasa de ser de 10 millones a ser 7 millones y medio. Esa es la suma de la nominación de la empresa más el beneficio, ¿cierto? No. Este es el beneficio calculado sobre los 5 millones. El beneficio es el 50% de la renta líquida mantenida en la empresa con tope en 5.000 UF. Entonces, 7 millones 500. ¿ah? 4 millones 500. Los 7 millones y medio salen porque tú tenías una renta líquida sin el beneficio de 10, ¿cierto? Y tienes el beneficio de 2 millones y medio, que el beneficio consiste en una deducción por ese monto. Por tanto, tenías 10 millones menos una deducción de 2 millones y medio, se llega a la renta líquida de 7 millones y medio. Y sobre ese monto terminas calculando el 27% de impuesto. ¿Ya? Entonces, usted lo que tiene que hacer es leer el artículo 14 y encontrar el sentido a ese cálculo, ¿cierto? A esta forma de determinación. Recuerden que no se calcula el beneficio del 50% sobre la renta líquida primitiva, sino que se calcula sobre la renta líquida mantenida en la empresa. ¿Ya? ¿Y qué diferencia tiene la renta líquida primitiva con la renta líquida mantenida en la empresa? Que la renta líquida mantenida en la empresa, ¿cierto?, se le debe restar los gastos pagados exentos del artículo 21 y las distribuciones de utilidades del ejercicio. Está depurada. Depurarla, exactamente. Por eso el beneficio no se calcula, el 50% no se calcula sobre los 10, sino sería un beneficio de 5 millones, ¿cierto? Por tanto, se debe calcular el 50% sobre la renta líquida mantenida en la empresa, sobre lo que sobra, por decirlo de cierta forma. ¿Ya? Por tanto, el beneficio es solamente de 2.500.000. ¿Ya? Lo importante para el ejercicio de ahora es que tienen que manejar ese cálculo. ¿Ya? Hacer una renta líquida normal, restarle lo que corresponda, y a este monto saben que le tienen que calcular el 50%, y ese monto es una deducción a la renta líquida. ¿Ya? Y recuerden que el tope son 5.000 UF, pero es muy raro que la deducción sea superior a ese tope, por tanto siempre va a ser el monto del 50% y no debería ser el tope, ¿cierto? Porque son, ¿cuántos son 5.000 UF? 5.000 UF. Con 150 más. Como 190, 185. Son 190 millones de pesos, ¿cierto? 185. ¿Cuánto lo sacaste? A 37 lucas. Ya. Acá 39. ¿Dudas, comentarios con el 14E? Con el incentivo al ahorro. ¿Ese? Entonces esto es, como hemos venido haciendo la renta líquida, hacer estas dos restas o tres restas, dependiendo de los gastos, y sobre lo que resulte, hacer el cálculo del 50%.
Recuerde que los grandes contribuyentes o las grandes empresas no deberían tener acceso a este beneficio, en el entendido que tienen un promedio de ingresos brutos superior a 100.000 UF. ¿Ya? Tampoco pueden acceder las rentas presuntas o el régimen transparente, ¿cierto? Porque el régimen transparente no paga la primera categoría, por tanto no tiene sentido que aplique este beneficio. ¿Ya? Por tanto, aplicaría solamente para un 14A o un 14D3. Ahí tienen un ejemplo del cálculo. Paso 1, paso 2 y paso 3. Estas son siempre rectas, ¿cierto? Y lo que hace es disminuir la renta líquida. Pasa de ser 10 a ser 5 por las rebajas, y sobre esos 5 se calcula el 50%, ¿cierto? Que son 2,5 millones. Y este es el monto de la deducción. ¿Ya? Por tanto, se debe a la renta líquida de los 10 millones restarle los 2,5 millones como deducción por beneficio e incentivo al ahorro, y sobre lo que resulte aplicarle el 27%. ¿Ya? Ese era un beneficio tributario que fue establecido en el 14 letra E, y tenemos otro beneficio que tiene que ver con el crédito por compras de activos fijos, ¿ya? Establecido en el artículo 33 bis de la ley de la renta. ¿Ya? Es un beneficio que sea por compra, internación, leasing con opción de compra o fabricación de activos fijos depreciables y que sean nuevos. ¿Ya? Por tanto, ¿se puede solicitar el 33 bis por un terreno? No. ¿Por qué no? No paga impuesto el terreno. No paga impuesto el terreno. No es depreciable. Claro. Por eso no se puede por un terreno, ¿cierto? Exacto. El terreno, al no ser depreciable, no califica con el 33 bis. ¿Ya? Este beneficio es un porcentaje X, ¿cierto?, sobre el monto de la compra, con un tope de 500 UDM. ¿Ya? Por tanto, si el porcentaje es mayor a las 500 UDM, el tope del crédito van a ser 500 UDM. ¿Ya? No aplica para contribuyentes que sean empresas del Estado, ¿cierto?, o en las que el Estado participe en más de un 50%, y tampoco le es aplicable a las empresas de leasing. ¿Cuánto la tenés, no? Como 65 lucas. Ah, ya, pues me sacaron un Es como el doble que la otra. sacaron un Entonces, profesor, claro, el terreno no entraría al No, juego, porque no es un activo fijo depreciable. pero sí la construcción que está sobre ese terreno. Exactamente. Pero, que no tenga destino habitacional. ¿Ah? Ah, perfecto. Tendría que ser oficinas, comercial. una fábrica, ¿cierto? Una manufacturera, no tengo idea. Algo que se Si le van puede a hacer. hacer, por ejemplo, viviendas, no se puede ocupar el 33 bis. ¿Ya? También, obviamente, ya lo mencioné, quedan fuera los terrenos, ¿cierto? Las camionetas cabina doble, en el entendido que no califica el activo fijo que es destinado para transportar personas. ¿Ya? Si el activo fijo es destinado para transportar personas, queda fuera de poder acceder al 33 bis. ¿Ya? Pero solo así como ese modelo de camioneta.
¿O se puede deducir o presumir? ¿Cómo? Lo que pasa es ¿Puedo que, persona más, profe? por ejemplo, Más. esa Más. es... Ahí. Usted pero solamente sobre ese modelo o se presume que es para hacer transporte de personas. Sí, lo que pasa es que tú, por ejemplo, la lógica que tú tienes en una doble cabina, ¿cierto? Es que puedes o caben 5 personas. Ya, en cambio en una cabina simple caerían 2 o 3. Entonces se entiende que tú, al elegir una cabina simple, tu intención no es transportar personas. ¿Ya? Esa es una interpretación del servicio de impuestos internos. Perfecto. Que dice, no, perfecto. Entonces, si usted tiene un giro, yo le voy a considerar que es de carga o no transporta personas cuando es cabina simple. ¿Ya? Si es cabina doble, yo presumo que es para transportar personas. Aún así, por ejemplo, que me pasé por la mente el tema de las camionetas que se usan para la minería. ¿Sí? Igual son dobles. Sí. Por eso no tendría derecho al uso del crédito, ¿cierto? Obviamente sí califican como activo fijo. Sí, claro. Se deprecia, se acepta el gasto de adquisición. El tema es el crédito, que como es un beneficio, el crédito, los requisitos o las características son más restrictivas. ¿Ya? Es cuando se Entonces, deduce. Ya. porque ¿qué es lo que hago con este crédito? Pago menos impuesto a la renta. ¿Cierto? Por tanto, el uso es más restrictivo. ¿Ya? También queda fuera, ¿cierto?, los terrenos, ya lo habíamos comentado, y el leasing operativo. Por tanto, el leasing financiero, sí, el contribuyente puede solicitar el 33 bis. ¿Ya? Cuando es leasing financiero. La base del cálculo, ¿cierto?, es este porcentaje sobre el costo más corrección monetaria del activo fijo, o cuando se trata de leasing financiero, va a ser el monto total del contrato. ¿Ya? Ese es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje del crédito del 33 bis. ¿Ya? En los registros empresariales, ¿cierto?, en el control de rentas empresariales va en la columna de crédito sin derecho a devolución. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que si hay un delta, ¿cierto?, ese crédito es sin derecho a devolución. ¿Ya? Como se va a ocupar el crédito y se va a imputar contra el impuesto de primera categoría, ¿cierto?, en el 14A tiene que constituir un menor costo de adquisición del activo fijo. Por tanto, si tengo un activo fijo de 100 y pido un crédito del 4%, mi activo fijo a depreciar va a ser 96. Ya se descuenta del monto que costó el activo fijo para no duplicar el beneficio. ¿Ya? Y en un contribuyente 14N3, ¿cierto?, como no hay cuotas de depreciación, este 4% o este porcentaje se tiene que considerar como un ingreso tributario y afectarlo con el impuesto del 25%. Dice, un contribuyente 14A adquiere un minibús para el transporte de sus trabajadores. ¿Esa compra da derecho al crédito? ¿La compra del minibús para el transporte de los trabajadores? No, ¿cierto? Porque transporta personas. Al transportar personas no da derecho al crédito. ¿Ya? Y a diferencia del segundo que dice que el contribuyente 14D adquiere nuevo un bus para prestar servicios de transporte interurbano y rural. ¿Da derecho o no da derecho? O sea, transporta personas.
¿cierto? Pero el primero no da derecho cuando transporta trabajadores y el segundo sí da derecho cuando tiene transporte interurbano y rural. O sea, cuando da un servicio. Exactamente. En el segundo tiene un giro, tiene una actividad del capital. Por tanto, sí tiene derecho al crédito, ¿cierto? Aquí, en la primera no presta un servicio, no tiene una actividad, sino que tiene la misma actividad, pero tiene un beneficio para sus trabajadores. Por tanto, no tiene derecho al crédito y en el segundo sí, porque tiene una actividad económica, que es el servicio de transporte interurbano y rural. ¿Ya? En el tercero, el contribuyente dice que arrenda sin opción de compra un camión para prestar servicio de transporte en Santiago. ¿Con o sin derecho? Un crédito es arrienda. ¿Cómo tenía que ser el arrendo? ¿Con o sin opción de compra? Con opción de. Con. Ajá. Como es sin opción de compra, Sí, bien, pues, bueno. no tiene derecho al crédito, ¿cierto? No es un leasing. Exactamente, no es un leasing financiero, es un leasing operativo. Por tanto, no tiene derecho al crédito, tendría que ser un Sí, leasing pues, bueno, viste. financiero, ¿cierto? Y finalmente, un contribuyente 14 dice: adquiere un camión usado para prestar servicios de transporte en Santiago. ¿Con o sin derecho? Es con derecho. ¿Por qué? Es parecido al del segundo. Claro, pero recuerden que tienen que ser activos fijos nuevos. Ah, Y este es usado. Por tanto, no tiene derecho. ¿Ya? ¿Qué porcentaje se aplica sobre el costo corregido sobre el contrato? Se puede aplicar un 6%, una tasa proporcional o un 4%. ¿Ya? ¿Cuánto se aplica el 6? Cuando el promedio de las ventas anuales de los últimos 3 años, ¿cierto?, no supera las 25.000 UF. Si las ventas superan las 25.000 UF, pero no supera las 100.000 UF, se calcula una tasa proporcional, ¿ya? Y si las ventas superan las 100.000 UF, la tasa es del 4%. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los ingresos por ventas del contribuyente, va a ser la tasa. Tenemos el 6, cuando no es inferiores, o sea, cuando no son superiores a 25.000 UF, si están entre 25.000 y 100.000 UF, es una tasa proporcional. Y si está superior a 100.000 UF, es una tasa del 4%. La tasa proporcional va a ser menor o mayor a qué porcentaje? Menor a 6, mayor que 4. Exacto, ¿cierto? La tasa proporcional va a ser mayor a 4 y menor a 6, ¿cierto? Porque está entre ambos rangos. ¿Ya? Esa es la lógica que tiene. Puede ser un 5, por cierto, un 5,5, un 4,5, un 4,8, va a ser una tasa proporcional. Siempre superior a 4, pero siempre también inferior a 6. Acá tenemos un cálculo. Ya, recuerden que primero hay que calcular el costo corregido, es decir, neto más corrección monetaria. Por tanto, tenemos un neto de 120 millones, el factor para este caso es 7,3. Eso nos debería dar una corrección monetaria de 120 por 7,3, serían 8.760.000. ¿Ya? Por tanto, el activo corregido es 128.760.000. ¿Ya? Tiene una vida útil tributaria de 84 meses. ¿Eso serían cuántos años? ¿7? 12 por 6, 72, 7. 7 años, perfecto. ¿Ya? Tenemos el promedio de ventas
que es superior a 100.000 UF. ¿Ya? Por tanto, ¿cuánto es el porcentaje del crédito? 4. 4. ¿Cierto? Como supera las 100.000 UF, se le puede aplicar el 4%. ¿Sobre qué monto se aplica el 4%? Eh, 25. Sobre las ventas, 25. No, se calcula sobre el valor del activo fijo. ¿Pero qué monto se toma? ¿Como tope? No, para multiplicarlo por el 4%. ¿La negociación? No. El costo corregido. Al costo corregido se le aplica el 4%. Después, ¿Cuánto es el costo corregido? después de la depuración y todo eso, A los 128. después de la depuración, como dijo Manuel, ¿De qué depuración? cuando por ejemplo empezamos a restar, ¿o no? Ah, O es directo, esta parte es directo. Recuerda que el activo fijo es nuevo. Ah, perfecto. Recuerda que para que aplique el 33 bis, el activo fijo tiene que ser nuevo. Ya. Por tanto, por eso no tiene depreciación, por eso la depreciación acumulada es cero. Porque no tiene. ¿Ya? Por tanto, el 33 bis sería, en este caso, el 4% sobre los 128,760. ¿Cuánto da eso? 128,760 por 4%. 5.150.400. 5.150.000. Perfecto. ¿Qué se tiene que hacer con ese monto? 760. ¿Ah? Bien. Entonces tenemos 5 millones y algo como crédito, ¿cierto? Ese crédito ayuda a pagar la primera categoría. ¿Qué monto se debe depreciar del activo fijo? La vida útil, Claro, pero ¿sobre qué monto? Sobre el neto. No, ese es el crédito. Sobre el neto. ¿Cuánto? 120. Claro, pero antes de depreciar, ¿cierto? Se debe aplicar corrección monetaria, de acuerdo al artículo 41. ¿Cierto? Por tanto, el monto de depreciar en un inicio sería 128,760. Ya. ¿Ya? Pero se le debe restar el monto del a los 128 ¿De la corrección? del crédito. Recuerden que la mecánica es A ver. Veamos. el crédito constituye un menor costo de adquisición del activo fijo. Menor costo. Por tanto, si tengo un costo corregido a depreciar de 128,760, pero tengo un crédito de 5 millones, lo que voy a depreciar va a ser los 128,760 menos los 5 millones. Se debe restar el monto del crédito. No sé, pues del crédito mensual. Del total. ¿Cuánto es el 4% de 128,760? 5 millones. 5 millones, 112,4. Eso es crédito. Como es crédito, no puede ser costo del activo fijo también. O es costo o es crédito. Si lo vamos a utilizar como crédito, tenemos que restárselo al costo corregido del activo fijo. Por tanto, el costo corregido del activo fijo va a ser 128,760 menos el monto del crédito, que eran los 5 millones. 5.150.400. Ya.
123, 609. A mí me dio 5.150.400. ¿Cómo? Perfecto. Entonces tenía un costo corregido de 128.760. ¿Ya? Que es el costo histórico más corrección monetaria, me da los 128.760. ¿Cierto? ¿Cómo llego a los 8.760? Sumando el neto con la corrección monetaria. ¿Ah? No, los 8.760. ¿Cómo se llegan a los 8.760? Se multiplica el neto por el factor. Perfecto, ¿cierto? Se multiplica el neto por el factor de corrección monetaria, me da 8.760.000, por tanto el costo corregido va a ser los 120 más los 8.760.000. ¿Ya? Perfecto, entonces tengo un activo de 128.760, pero tengo un crédito de 5.150.000. Por tanto, se va a depreciar 123.609. ¿Cómo se llega a los 123.609? Se resta. Se resta el crédito. El total por el. Exactamente, ¿cierto? Sería el activo corregido menos el crédito del 33 bis. Por tanto, se va a depreciar 123.609. Por tanto, meses del 2022, ¿cierto? ¿Cuánto quedaban? 8. 8 meses dividido por 123.609, damos una cuota de depreciación anual de 11.772.000. A mí me da otro valor. A mí igual me dio otro valor. ¿Cuál? Se dividía se multiplicaba. Diría. No, pues Da 15 millones. usted dijo el activo depreciable dividido en los 8 meses a depreciar. No, estoy mal. No. Esto. 123, eso está bien, los 123.609 ¿Sí? dividido por el total, 84 meses, multiplicado por 8. Ah, acabáramos. Ahí sí. Ahí sí. Se divide por el total de la vida útil son 84 meses y los meses que se han consumido son 8. Por tanto, el monto a depreciar de los 123 dividido por 84 multiplicado por los meses, que en este caso son 8. ¿Ya? ¿Por qué son 8? El servicio ha interpretado que cualquier día de mes constituye un mes de depreciación. 7, 8. Por tanto, empezamos a contar desde mayo. O sea, y contamos mayo. Contamos mayo porque cualquier día de mayo se cuenta como mes completo. ¿Ya? Por tanto, mayo tiene 31, ¿cierto? Mayo tiene Sí. 31. Sí. Por tanto, podría ahí decir 31 de mayo y también va a contar la depreciación de mayo. Por tanto, contamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8. Por tanto, la cuota del 2022 está por 8 meses, nos da un monto de 11.772.000. ¿Cómo se llega al monto del activo neto? Debería restarse Debería ser los 123 menos la depreciación, ¿cierto? del año. Eso sería el monto neto del activo fijo. ¿Da? 111 millones 837. 837 2. Sí, será. ¿Da? Sí. Perfecto. ¿Ya? Así se calcula. Se cae. Por tanto, en un 14A, Ahí tiene el video conmigo. en un 14A, En el video. el crédito del 33 bis es un menor costo. Se deprecia menos un monto.
¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa en un 14D3? ¿Qué es lo que serían los 5.150.000? Sería un ingreso tributario, ¿cierto? Por tanto, tiene el mismo efecto. Se llevaría en el 14D, se llevaría gasto los 123.609 y se reconocería como ingreso los 5.150.000. Por tanto, ahí hace la compensación y se podría ocupar los 5.150.000 como crédito contra el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Por tanto, si el impuesto de primera categoría son 4 millones, ¿cuánto paga la empresa? Si la primera categoría del impuesto son 4 millones, ¿cuánto paga la empresa? 27%. No, ese es el impuesto. 4 millones. ¿Ah? No paga nada. Porque tiene que pagar 4 millones y tiene un crédito de 5.150.000. Por tanto, queda en cero. Pero el saldo a favor no se devuelve. Por tanto, paga cero. ¿Ya? Ese es el fisco. ¿Qué pasa A favor, pero te cagas. si la empresa decide no calcular, no pedir el crédito, no calcular el crédito? ¿Qué monto se deprecia? Ahí, acá. ¿Cuál sería el monto a depreciar o el activo depreciable? Si no quiere depreciar, Si no quiere si no quiere hacer uso del crédito, 228. se depreciaría en los 128.760, ¿cierto? Sí. Y sería, el consumo o el gasto sería vía depreciación, porque este monto, sin el crédito, este monto sería mayor. ¿Cierto? ¿Por qué? 128.760 dividido por 84 multiplicado por 8 debe dar un monto mayor a 11.772. A 12.272.856. Exactamente, ¿cierto? Entonces sería, la opción es hacer el uso, ¿cierto? Vía gasto, vía depreciación o solicitando un crédito. ¿Ya? Y con una depreciación acelerada sería mejor. Exactamente, ¿cierto? Muy bien el alcance. Ya, importante el cálculo, que lo tengan claro, y cuando aplica las tasas, ¿cierto? El porcentaje que tiene que ver con los ingresos, ¿cierto? Y qué activos califican para solicitar el crédito. No todos los activos califican para solicitar este 33 bis, ¿ya? Por tanto, en una eventual evaluación, ¿cierto? Van a aparecer un conjunto de activos y no a todos los activos le corresponde calcular el 33 bis. ¿En qué consiste el beneficio del 14E? Ahorro. Ahorro. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que en la práctica es el 14E? Es una renta líquida invertida. Eso, ¿cierto? Se calcula sobre una renta líquida invertida o mantenida en la empresa. ¿Y a cuánto asciende el beneficio del 14E? Hasta los 100.000 UF, ¿no? 50% con tope 5.000 UF. Exactamente, ¿cierto? Es el 50% sobre la renta líquida mantenida en la empresa con un tope de 5.000 UF. Perfecto. ¿Qué contribuyentes pueden aplicar el 14E? ¿Cuál es el tope de los ingresos? Ahí 100.000. Las 100.000 UF, ¿cierto? El contribuyente que tenga más de 100.000 UF no puede aplicar la franquicia del 14E. ¿Ya? Que serían los grandes contribuyentes o las grandes empresas según los registros del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? ¿A qué bienes aplica el 33 bis, que es el otro beneficio? ¿Aplica para los terrenos? No.
las compras A de, la leasing con opción de compra. perfecto, lísima opción de compra, ¿cierto? A las compras de qué tipo. La fabricación de activos fijos. Eso, ¿cierto? Puede ser compra o fabricación de activos fijos que tienen que tener ¿qué calidad? Tienen que ser nuevos. Perfecto. Y se puede recuperar el 33 bis sobre la construcción de una oficina. Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Por qué? Porque no se puede con viviendas o Exactamente, no. ¿cierto? Si el activo fijo es un inmueble, va a tener el derecho al 33 bis cuando no tenga destino habitacional. Esa es la palabra. ¿Cierto? Por tanto, las viviendas quedan fuera. ¿Y qué otra característica importante tiene que tener el activo fijo para calificar con el 33 bis? ¿Por qué los terrenos no podían ser 33 bis? Porque no era. ¿No pagan impuestos? No. El activo fijo tiene que ser nuevo y Que se pueda depreciar. depreciable. Muy bien. Eso. Por tanto, el terreno, aunque el terreno sea nuevo, al no ser depreciable, no califica con el 33 bis, ¿cierto? Perfecto. ¿Dónde sale eso? ¿Pero en qué parte no lo pongo? Comencemos a hacer el ejercicio.